Y el siguiente panel es el panel de profesionalización. Es un panel internacional que está coordinado desde España, ¿sí? La coordinadora de este panel es Mónica Moreno. Mónica Moreno es la directora de Recursos Humanos del Congreso de los Diputados de España. Es además letrada de las Cortes y además es amiga, una profesional increíble y una gran amiga. Así que, Mónica, ¿me estás escuchando? Te escucho, Mario, sí. Hola, Mónica, ¿cómo te va? Hola, Mario, muy bien, encantada de estar con vosotros en este primer encuentro internacional de Administración y Gestión Integral Parlamentaria. Me parece una iniciativa excelente y te quiero agradecer a ti como presidente de ASALRA que me hayas invitado a participar y a organizar además un panel tan importante como es la profesionalización, para abrir además este evento tan importante con unas intervenciones excelentes. Estoy segura de que va a ser un éxito, Mario. Bueno, la verdad que los agradecidos somos nosotros de tenerte, Mónica, la verdad es un gustazo. Y no es menor el compromiso que asumiste el compromiso del primer panel con el que arranca formalmente el encuentro. Así que, Mónica, sin más presentaciones, te cedo la palabra y pasás a liderar el panel. Muchas gracias, Mario. Pues cuando hablamos de profesionalización relativo a la administración parlamentaria, no solamente estamos hablando de uno de los valores que ASALRA contempla, ¿no? Y que es, por supuesto, el buen hacer y la honorabilidad con la que se desempeña la función parlamentaria, ¿no? De la administración parlamentaria, de los trabajadores que prestan servicio al Parlamento, sino que además esa profesionalización yo creo que debe de entenderse de otra manera que es muy importante y está vinculada a la independencia y a la imparcialidad. Para que pongamos un ejemplo que igual nos puede ilustrar un poco, el Parlamento del siglo XXI tiene que ser un auto moderno, muy adaptado a las necesidades de la carretera, en el que un buen conductor, independiente y a quien no le importa qué representante lleva detrás, de qué partido político o qué mayoría, va a tener a disposición del representante de la nación soberana todo el mecanismo necesario para que el Poder Legislativo tenga un músculo suficiente en el marco de la separación de poderes. El papel del Parlamento es fundamental, sumamente relevante. Y a este aspecto tengo tres juristas, tengo la suerte de coordinar un panel con tres juristas excelentes que nos van a hablar precisamente de la profesionalización parlamentaria y de las funciones de uno de los cuerpos de funcionarios que en España, los letrados tanto de las Cortes Generales como los letrados de los parlamentos autonómicos, se ocupan de que esos conductores del coche del Parlamento sean completamente imparciales, independientes y al servicio de los representantes de la nación soberana. Van a intervenir por este orden Mirta Arce, que es ex senadora nacional de Bolivia, es abogada y es la presidenta del Laboratorio de Innovación de la Función Pública. Nos va a hablar de unas misceláneas de la profesionalización parlamentaria. Después daré la palabra a Ana Martínez Conesa, que es licenciada en Derecho y letrada de la Asamblea Regional de Murcia, de España, una de las comunidades autónomas, y nos hablará del Estatuto del Personal de los Letrados Parlamentarios. Y finalmente, Cristina Dulce Pérez Blasco, licenciada en Derecho y en ADE, con especialización en Derecho Empresarial, nos va a hablar de las funciones de los letrados parlamentarios. Después abriremos un debate. Siempre en cuestiones de recursos humanos y profesionalización surgen muchísimas preguntas, así que no quiero perder más tiempo en mi presentación y le doy la palabra a Mirta Arce. Mirta, por favor. Muy buenos días. Voy a pedir que me habiliten pantalla para poder subir mi presentación y poder empezar con esta temática que indudablemente es fundamental y que refiere a la profesionalización de los funcionarios públicos en Iberoamérica. Sin lugar a dudas, es un gran desafío que nos convoca a quienes formamos parte de este encuentro, pero además de quienes hemos tenido la oportunidad de pasar por las líneas de los parlamentos en los diferentes niveles de gobierno. Entonces, si me habilitan pantalla, voy a poder subir mi presentación, por favor. Hola. ¿A mí? Yo veo tu pantalla, Mirta. Mirta, ya tenés la pantalla, está habilitada. Dale para adelante, tranquila, vos que la gente está viendo tu... ¿Se ve la presentación, colegas? Sí, claro, sí, claro.
Perfecto. Vamos a iniciar entonces con estas misceláneas respecto a la profesionalización parlamentaria y pues diremos de que la profesionalización, si revisamos diferentes conceptos, es importante precisar los conceptos, encontramos a Martínez que nos dice que es la preparación antes y durante el desempeño para que le permita contar con herramientas necesarias para actuar con el mayor nivel de eficacia, eficiencia y efectividad. De Univalle encontramos y rescatamos el concepto de que este proceso además debe ser consistente y con una clara calificación de las aptitudes profesionales. A Mauricio Merino, que son varios jurisconsultos que han profundizado en la materia, nos dice que en la profesionalización también cuenta el mérito, la igualdad de oportunidades, la calidad y las competencias profesionales que deben tener quienes están en la carrera legislativa y obviamente quienes están optando por la profesionalización. Vicente Anaya, por su parte, pone un otro componente y es el hecho de que la profesionalización debe ser adecuada, debe ser constante, gradual y evaluada. Son estas las condiciones para procesos de profesionalización que sin lugar a dudas son importantes en Iberoamérica y fundamentalmente en Latinoamérica. Entiendo yo que en el caso de España tiene un desarrollo mucho mayor que en la gran mayoría de nuestros países latinoamericanos. Encontramos en los procesos de profesionalización debilidades y deficiencias, sobre todo ligadas a Latinoamérica. Uno de los rasgos fundamentales que entorpecen la profesionalización, una gran debilidad, es la afiliación política, el hecho de que en cada cambio de gobierno hay un botín político en las administraciones de los parlamentos por un clientelismo partidario, hay una falta de estabilidad en los puestos, los periodos de gobierno hacen que se rompa la continuidad, perdiendo ahí recursos en la capacitación y en la experiencia que se ha invertido en los funcionarios que salen. Hay una ausencia de procesos sostenidos, pedagógicos, graduales, de profesionalización, bajos niveles también educativos de los propios funcionarios públicos, que sin duda es una de las grandes deficiencias. Hay una escasa o una ausencia de experiencia previa en las funciones propias de los cargos que se van a desempeñar. Hay intereses de grupos o partidos y una ausencia de pedagogía parlamentaria y de profesionalización, y este, sin lugar a dudas, es uno de los eslabones más débiles en la profesionalización de los funcionarios públicos. No tenemos en nuestros países servicios civiles consolidados, salvo honrosas excepciones, y ahí destaca Chile, que tiene ya un mayor avance en la materia. Sin embargo, el resto de países de Latinoamérica no está en esta situación. Ahora, hemos visto que en las últimas décadas, y también desde 1920 ya, han habido sucesivas pero estériles reformas de gobierno, de Estado en los diferentes países. Por ejemplo, en la década del 20 y del 30, en países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile, se iniciaron algunas reformas. En 1930, 1940 también hubieron reformas en Brasil, Argentina, Panamá y Paraguay. En la década del 60 y del 70 se han consolidado algunas reformas y algunas asistencias técnicas que hubieron en la materia, sobre todo a través de USAID, de las misiones de Naciones Unidas, de la ONU y de la CEPAL. El CLAT, sin lugar a dudas, que nació en Venezuela y que tuvo un gran repuje en México también, y obviamente otros esfuerzos como la constitución de Comisión de Administración Pública, la constitución de una comisión presidencial para la reforma integral del Estado, varios foros de la función pública del Istmo Centroamericano de Panamá y República Dominicana, reuniones de seguimiento de la implantación de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, que como ustedes saben es uno de los instrumentos importantes que sacó el CLAT, la Escuela Iberoamericana de Políticas y Administración Pública, el Foro sobre Desarrollo de América Latina, el Programa Latinoamericano de Gerencia Pública, diálogos de transparencia y gestión pública que hubieron a lo largo y ancho de Latinoamérica. Esos son algunos de los esfuerzos que se han hecho en la materia, pero han
fallado en algunos temas por los escasos mecanismos de control y seguimiento. Hay países, algunos de ellos, que han avanzado fundamentalmente en dos modalidades. Los servicios civiles de carrera, que tienen que ver con la carrera administrativa, y otros por el modelo de gestión estratégica de recursos humanos, ambos con tímidos avances porque hay una ausencia de evaluación y seguimiento. En otros lugares del mundo, como Estados Unidos, Finlandia, Suecia, Holanda, obviamente han desarrollado un servicio civil de empleo donde la mejor persona está en cada puesto y obviamente supone el desarrollo de habilidades y competencias específicas de cada una de los funcionarios públicos y de los modelos que tiene. ¿Cuál es el desafío que yo veo en los cuales debemos trabajar desde Latinoamérica? Que la profesionalización se debe construir, por un lado, desde la formación personal, individual del funcionario. La otra gran vertiente tiene que ver con las políticas institucionales y de Estado, pero que deben estar constitucionalizadas. Y una tercera vertiente tiene que ver con las tendencias, las corrientes y la institucionalidad internacional. Y ahí, en lo que va de Iberoamérica, tenemos que reconocer el gran rol que ha llevado adelante el CLAC en todos estos años. Creo que estas tres vertientes son el desafío sobre el cual debemos construir la profesionalización. Si no hay políticas claras de Estado, si no hay voluntad política, si se quiere mantener un sistema de esa manera, sin que haya profesionalización, entonces hay que acudir a la vocación individual de los individuos y a las tendencias internacionales, y estas dos vertientes, sin lugar a dudas, nos van a llevar a consolidar una profesionalización que permita ser mucho más óptimos en nuestro trabajo y obviamente cualificar el rol de los distintos parlamentos, sobre todo en la América Morena. Porque, repito, hay países como España que con el INAP da envidia realmente lo que ha desarrollado en materia administrativa y por ende en uno de los poderes como es el legislativo, pero no pasa lo mismo en la América Morena, donde aún seguimos con severas debilidades que sin lugar a dudas las tenemos que trabajar desde una perspectiva mucho mayor y desde una tendencia y una corriente internacional que sin lugar a dudas hoy también nosotros estamos asumiendo ese gran desafío. Creo que la profesionalización es la clave para estancarse o ser exitosos. Si nosotros apostamos por la profesionalización, no es un camino fácil, indudablemente, vamos a encontrar muchas piedras en el camino, va a haber mucha resistencia, pero hay que seguir con firmeza, porque la profesionalización, sin lugar a dudas, es la clave para que no nos estanquemos, para que seamos exitosos y para que nuestros países lleguen a un nivel de excelencia en el servicio legislativo, en los multiniveles que hoy tienen nuestros modelos autonómicos. Y a eso nos estamos refiriendo no solamente a los parlamentos nacionales, sino también a las asambleas departamentales, a los consejos municipales, a las asambleas de los ayuntamientos, en el caso de España y de nuestros países de la América, donde no solamente hablamos de un parlamento nacional, sino de otras instancias subnacionales, también con competencias legislativas y que indudablemente son fundamentales para tener un sistema legislativo armónico, porque en los sistemas multinivel tenemos diferentes tipos de normas, ¿no? Las normas nacionales, las normas departamentales y municipales en el caso de Bolivia y figuras análogas en nuestros países. Yo dejaría aquí una primera intervención, querida Mónica, que indudablemente nos va a situar en esta primera intervención. Gracias, Mónica. Gracias, Mirta. Te has ajustado maravillosamente al tiempo. Esto es fantástico y un ejemplo. Y bueno, a continuación voy a dar la palabra a Ana Martínez Conesa para que nos vaya indicando cuál es ese estatuto de los letrados parlamentarios que sirve, yo creo, de vertiente para lo que Mirta está poniendo de relieve, esa profesionalización y estabilización necesaria en Iberoamérica. Adelante, cuando quieras, Ana. Hola, buenas tardes, buenos días por Argentina. Gracias, Mónica, y gracias también a Mario Nitti por darme la oportunidad de participar en este panel de profesionalización tan interesante y tan internacional.
Voy a compartir pantalla en primer lugar de mi presentación, si es posible, porque me sale aquí. Ya, vale. Compartir. Muy bien. Perfecto. ¿Se ve, verdad? Perfectamente. ¿Se ve la Sí, presentación? Perfectamente. Sí, Vale, de acuerdo. Bueno, pues un momento que... Vale. Me toca a mí hablar del Estatuto Personal de los Letrados Parlamentarios. En primer lugar, y antes de empezar la exposición, quiero hacer dos precisiones. Una, que a pesar del título tan amplio de Estatuto Personal de los Letrados Parlamentarios, me voy a centrar sobre todo en el caso y en la regulación de la Asamblea Regional de Murcia, que es la Cámara Parlamentaria en la cual yo desarrollo mis funciones como letrada. Pero es extrapolable al resto de parlamentos autonómicos y de las Cortes Generales a nivel estatal. Luego, por otra parte, otra precisión, que la presentación es bastante amplia o es más amplia de lo que va a ser mi exposición, donde voy a intentar ceñirme a los 10 minutos que me han sido concedidos, pero quería que esa presentación fuera lo más concreta y precisa posible para que luego pudiera servir por lo menos de marco, o que se pudiera ver con amplitud cuál es el estatuto personal de los letrados parlamentarios. ¿De acuerdo? Hablar, para situar en su contexto normativo el estatuto personal de los letrados parlamentarios, es necesario hablar en primer lugar de un principio esencial, el de la autonomía parlamentaria, reconocida tanto en la Constitución española como en los estatutos de autonomía de cada comunidad autónoma, esos entes de carácter político y territorial en los que se divide el Estado español. Esa autonomía parlamentaria que da o dota a las asambleas legislativas de una capacidad para adoptar una serie de decisiones, es decir, les aporta una esfera de decisión, se proyecta en una autonomía normativa para regular su propio reglamento de organización, una autonomía financiera para elaborar sus propios presupuestos y una autonomía funcional que se refleja en la capacidad de las asambleas legislativas para autoorganizarse, es decir, para organizar sus medios personales y materiales. Esta autonomía funcional es la autonomía principal a la hora de hablar del estatuto del personal de los letrados parlamentarios y del estatuto del personal adscrito a la Cámara Parlamentaria, porque esa autonomía funcional es la que le permite regular a la Cámara su propio estatuto de personal, es decir, dictar una norma de carácter interno donde se recogen las reglas que rigen las relaciones de la Cámara Parlamentaria con su personal. En el ámbito de la Asamblea Regional de Murcia, que es la Cámara Parlamentaria, que ya he dicho, donde yo desarrollo mis funciones, esa norma interna derivada de esa autonomía de carácter funcional se denomina Estatuto de Régimen Interior y de Personal de la Asamblea Regional, ¿vale?, de Murcia. En el ámbito, por ejemplo, de las Cortes Generales, hablamos del Estatuto de Personal de las Cortes Generales. Y esa norma de carácter interno, que tiene dos partes, regula en la segunda parte lo que es el estatuto de personal de la Cámara Parlamentaria. Hay que tener en cuenta que junto con esta norma interna, el estatuto de personal en general, no solamente de los letrados parlamentarios, sino en general del personal de la Asamblea, junto, como ya he dicho, con esa norma de carácter interno, con carácter supletorio, también sería de aplicación en lo que no establezca la misma, tanto la legislación básica estatal como la legislación autonómica de desarrollo de la legislación básica. El Estatuto de Régimen Interior y de Personal de la Asamblea Regional se distinguen dos tipos de personal. Por una parte, el personal no funcionario, dentro del cual estaría incluido el personal laboral y el interino, y por otra parte, reconoce la existencia del personal funcionario, que son aquellos que mediante un nombramiento legal tienen una relación de servicios profesionales y retribuidos con cargo a los presupuestos de la Cámara, de naturaleza estatutaria y de carácter permanente.
El Estatuto de Régimen Interior y de Personal de la Asamblea Regional reconoce a los letrados parlamentarios la condición de funcionarios de la Cámara. Es decir, están vinculados a la Cámara por una relación estatutaria y de carácter permanente, por lo que le resulta de aplicación en general, con algunas matizaciones, pero en general, el régimen estatutario del resto de funcionarios de la Cámara. En cuanto al contenido de ese régimen estatutario, hay que tener en cuenta que ha sido más o menos definido por el Tribunal Constitucional a lo largo de una serie de sentencias, entre ellas una ya bastante lejana, que es la de la 99/1987. Y en cuanto a su contenido, en primer lugar estaría la adquisición de la condición de funcionario. Se adquiere la condición de funcionario, así viene recogido en esa norma de carácter interno de la Asamblea, tras la superación de un proceso selectivo basado en una serie de principios de igualdad, mérito y capacidad, basado en una libre concurrencia y a través de la celebración de una serie de procedimientos con carácter general, la oposición y el concurso oposición, y también con un carácter extraordinario el concurso. El procedimiento normal para el acceso a la condición de funcionario y, en este caso, de letrado parlamentario sería el de la oposición y concurso-oposición. Y el de concurso sería un procedimiento totalmente, o tendría un carácter excepcional, solo para determinados supuestos, como por ejemplo la provisión de puestos de trabajo, de la provisión de puestos que se produce cuando un puesto de funcionario se integra por otros funcionarios de otras administraciones públicas. La adquisición, junto con ese procedimiento de selección, la adquisición también requiere de un nombramiento de carácter provisional de funcionario y de un periodo de funcionario en práctica. Superado el mismo, se produce su nombramiento definitivo y deberán tomar posesión previa prestación de juramento o promesa. Una vez adquirida la condición de funcionario, el letrado parlamentario, como cualquier otro funcionario de la Cámara, ya digo, el régimen prácticamente es común, tiene una serie de derechos, tiene que cumplir una serie de deberes, y está sometido a un régimen de incompatibilidades y un régimen disciplinario, que forma también parte de lo que es el contenido del Estatuto de Personal del funcionario y del letrado de la Cámara. En cuanto a los derechos, bueno, destaco lo más importante, están puestos en la presentación, que como ya digo es más extensa de lo que va a ser mi exposición. Hay unos derechos de carácter general donde destaca el de la conservación de su calidad de funcionario. Ya hemos visto que está vinculada a la Cámara por una relación de carácter permanente, que eso no significa que sea inamovible, como veremos con posterioridad. Después tiene una serie de derechos económicos donde se distinguen unas retribuciones de carácter básico y otras retribuciones de carácter complementario, donde destaco el complemento de productividad, que es bastante complejo de aplicar a la actividad funcionarial. También tiene el derecho a la carrera administrativa y a la promoción interna, también muy difícil de aplicar en el caso de los letrados parlamentarios, porque el puesto de letrado tiene atribuido un nivel 20 dentro de los 30 que se admiten o que están reconocidos en la administración española, con lo cual el pasar a otros puestos será muy complejo, el llevar a cabo esa promoción o esa carrera administrativa ocupando distintos puestos. Luego también tiene una serie de derechos de carácter público y de sindical, el derecho a vacaciones, a los permisos y a las licencias. Está sometido a una serie de deberes que conforman también lo que es el estatuto del funcionario y el estatuto del letrado parlamentario. He destacado principalmente en atención a las funciones que desarrolla el letrado parlamentario, el deber de cumplir con diligencia, imparcialidad y eficacia las funciones propias del cargo y, en última instancia, también el actuar con absoluta imparcialidad política en el ejercicio de funciones, algo que es esencial, por lo que después, posteriormente, pondré de manifiesto y remarcaré. También está sometido a un régimen de incompatibilidades, en este caso hay una legislación en general vigente que le resulta de aplicación y, en concreto, en el ámbito de la Asamblea Regional de Murcia, la condición de personal de la Asamblea en servicio activo es incompatible con la de diputado de la misma.
también forma parte de lo que es su régimen estatutario y su régimen de personal en la existencia de un régimen disciplinario al que está sometido, donde se reconoce la existencia de una serie de faltas por una serie de comportamientos. Se considera, por ejemplo, como falta muy grave el quebranto del deber de imparcialidad política o la violación del deber de sigilo profesional o el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades. La comisión de una falta o de esas faltas tras la tramitación de correspondiente expediente disciplinario por razones de seguridad jurídica evidentes, llevará aparejada la imposición de la respectiva sanción. Las sanciones van desde una separación de servicio en el caso más grave hasta una suspensión de funciones en el caso de faltas graves o el mero apercibimiento en el caso de las faltas leves. Junto con la condición de funcionario, esta condición de funcionario, como ya he dicho, también se puede perder y forma parte también de lo que constituye su régimen de personal. ¿Cómo se pierde? Pues por renuncia escrita del interesado, lo que no significa, tal y como remarco aquí, que no pueda otra vez ingresar en la carrera funcionarial. También lo hemos visto anteriormente, pierde esa condición por sanción disciplinaria que implique esa separación de servicio en el caso de comisión de faltas muy graves. También cuando se le imponga como pena principal o accesoria la inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio del cargo, o bien también por jubilación forzosa o voluntaria. Es decir, se mezclan pérdidas o causas de pérdida de condición de funcionario normales, como sería la jubilación, con otras que no tienen ese carácter normal y son más excepcionales, como todo lo que sea sanciones penales o régimen disciplinario. A modo de conclusión y teniendo en cuenta lo que he expuesto anteriormente y cuál es el contenido a grosso modo de lo que constituye el régimen de personal del letrado parlamentario, hay que tener en cuenta que esa condición de funcionario que tiene atribuido el puesto de letrado parlamentario, el procedimiento previsto para acceder a dicho puesto, sometido a los principios de igualdad, de mérito, de capacidad, el carácter estatutario permanente de la relación que le vincula con la Cámara Parlamentaria, la exigencia de cumplir con imparcialidad las funciones de su puesto e incluso con absoluta imparcialidad política, pone el estatuto de la Asamblea Regional de Murcia, y configurada ese estatuto como un deber, que puede tener unas consecuencias, como ya he visto, de carácter disciplinario, la existencia de una serie de incompatibilidades como un impedimento para que realice otras actividades o para que ocupe otros puestos o ejerza otros cargos. Son elementos que ayudan a conseguir en definitiva un objetivo. No solo una objetividad que se exige a cualquier funcionario por el hecho de serlo en sus actuaciones, una objetividad o una imparcialidad, sino algo que considero yo que va más allá. Una neutralidad que significa una independencia en su actuación y en el ejercicio de sus funciones respecto a los diputados y a los grupos parlamentarios que conforman la Cámara. Y es que, a modo de conclusión, hay que tener en cuenta, porque hablo de esa neutralidad más allá de esa objetividad o de esa imparcialidad, porque a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con un funcionario que ejerce sus funciones en una administración que depende del poder ejecutivo, donde ese ejecutivo está dirigido normalmente por una fuerza política, bueno, en este caso en España estamos viendo experiencias de varias fuerzas políticas dentro del ejecutivo, pero no ha sido lo normal. Normalmente suele ser una fuerza política quien dirige al ejecutivo. En el ámbito de las asambleas legislativas o de los parlamentos hay múltiples sensibilidades de carácter político, los que se representan en los diputados y en los diferentes grupos parlamentarios, por lo que entiendo yo que el letrado parlamentario, a la hora de desarrollar sus funciones en este contexto de pluralidad de sensibilidades políticas, tiene que actuar con un mayor nivel de objetividad y de imparcialidad, es decir, con una neutralidad. Y es ahí donde también va a demostrar su profesionalidad. Y todo el proceso que he explicado y que conforma su estatuto de personal y que va
desde la adquisición de la condición de funcionario hasta el desarrollo de sus funciones vinculados o sometidos a una serie de deberes y al cumplimiento de un régimen de incompatibilidades y a un régimen disciplinario, va encaminado precisamente a conseguir esa neutralidad en su actuación. Y bueno, yo creo que ya con esto es suficiente, y si hay alguna pregunta luego, pues estaré encantada de contestar. Gracias. Qué completo, Ana. Muchísimas gracias. Y ahora le vamos a dar la palabra a Cristina Duce para que nos cuente cuáles son las funciones de los letrados parlamentarios. Adelante. Voy a comenzar. En primer lugar, pues muchísimas gracias por la invitación a participar en este panel profesional internacional. Sobre todo yo que vengo ahora de una región, Canarias, que junto con Galicia tiene una especial vinculación con los países latinoamericanos por toda la emigración que a lo largo de los últimos 2 siglos y medio ha habido siempre hacia allí. Así que ojalá la próxima vez que podamos participar juntos sea de forma física y no exclusivamente a través de medios telemáticos. Bien, procediendo a adentrarnos en el análisis de las funciones de los letrados parlamentarios, dado que mi profesora ya ha explicado la forma de ingreso y de acceso, yo sí que creo que es muy importante poder conocer siempre el origen de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, bueno, yo creo que en España, en la génesis del cuerpo de letrados y de la Secretaría General, porque la Secretaría General se encuentra siempre a cargo, el último responsable es un letrado, el letrado secretario general, se encuentra la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino. En 1808 las tropas de Napoleón proceden a invadir la península ibérica y obligan, o España, y obligan al entonces monarca Carlos IV a abdicar y a su sucesor, el futuro Fernando VII, a renunciar a todos sus derechos dinásticos. No obstante lo cual, hubo una serie de diputados que en la ciudad de Aranjuez declaran esta Junta Suprema con el fin de reinstaurar esta monarquía y de proceder a la creación de unas Cortes o de un Parlamento al modo liberal imperante en aquel momento. A tal efecto, aprueban una minuta el 16 de octubre de 1809 con el fin de organizar el trabajo inicial de lo que iba a ser esa secretaría. Se había designado a uno de esos diputados como presidente y a otro como secretario. ¿Qué iban a tener que llevar a cabo? Pues esencialmente la verificación de las actas de los diputados, un registro de esas actas, los presupuestos de la Cámara y en general toda la preparación del trabajo. El desarrollo posterior dio lugar a la necesidad de aprobar un reglamento interno que ya sí crease una secretaría, aunque fuese a cargo de un diputado secretario. Entonces se designó un oficial mayor junto con otros 4 oficiales, todos ellos eran funcionarios reales, junto con un archivero. Además, se dotó a las Cortes o a esas cámaras de unos taquígrafos que pudieran levantar rápidamente el acta de las sesiones y de las deliberaciones, la aprobación de un presupuesto de las cámaras para su sostenimiento, un diario de sesiones que permitiese la publicación de estos debates y de los acuerdos adoptados, la existencia de una biblioteca junto con un inspector arquitecto. Del orden interno de la Cámara velarían el cuerpo de subalternos y del orden externo un cuerpo de guardias. Tras la aprobación de la primera Constitución, la Constitución de 1812, se aprobó con posterioridad un reglamento de gobierno interior, pero ya manteniendo esa génesis o ese origen que se había creado. Los posteriores siglos han ido acometiendo y adaptando a las nuevas necesidades de las cámaras este primer germen de Secretaría General que abarca toda la administración parlamentaria. Al frente, ya lo he dicho, se encuentra un secretario general al frente de esta secretaría o de todo lo que es la tarea administrativa del Parlamento. Para conocer un poco cuál es su esencia, creo que es importante acudir a la denominación que el diccionario de la Real Academia de la Lengua da de secretario, que lo define como una persona que se encarga de las labores administrativas de un organismo, institución o corporación y que desempeña las funciones de extender actas, dar fe de los acuerdos y custodiar los documentos de la entidad, además de ser depositaria de algún secreto. Y esto es así porque el origen etimológico de esta palabra, secretario, deriva de secretum, secreto, deber de reserva o secreto, porque el secretario en aquel entonces era el depositario de toda la confianza del monarca, a quien confiaba las decisiones más relevantes. Además, debía dar fe, tenía calidad de fedatario de todas las órdenes que verbalmente le confería el monarca. Pues bien, llegamos al siglo XXI y aquí en España
tenemos 19 cámaras. Tenemos una cámara baja, que es el Congreso de los Diputados, una cámara alta, que es el Senado, a nivel estatal, y luego cada una de las 17 comunidades autónomas ha creado su propio parlamento. Todos estos parlamentos, sus reglamentos, atribuyen al letrado secretario general la jefatura de esta Secretaría General y con ella él ostenta esta cabeza máxima de la jerarquía administrativa del Parlamento, la asesoría jurídica, la dirección de gestión con cierta carga política. ¿A quién compete la designación del letrado? Pues la designación del letrado compete a la mesa del Parlamento. Va a ser esta la que proceda a su designación entre los miembros del cuerpo de letrados. A él le corresponderá levantar acta de las sesiones y cuidar de la correcta ejecución de los acuerdos. La denominación varía de unas cámaras a otras. Puede ser letrado secretario general, como ocurre en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Madrid, de Canarias, de Cantabria, letrado mayor, como sucede en el Senado, letrado oficial mayor, como en Galicia o en Islas Baleares, o el letrado secretario general mayor de las Cortes de Castilla y León. En todo caso, el candidato siempre pertenece al cuerpo de letrados de la Cámara. Subordinado a él pueden existir el letrado secretario general adjunto, en quien el letrado secretario general puede delegar algunas de sus competencias, como sucede en el Congreso de los Diputados y en el Senado, donde hay un letrado secretario general adjunto de asuntos parlamentarios y otro de asuntos administrativos, y otras cámaras han adoptado la misma denominación. En todo caso, su titular tiene que ser siempre un miembro del cuerpo de funcionarios letrados. Más recientemente se ha creado la figura de los directores parlamentarios, subordinados bien al secretario general adjunto o directamente, en su defecto, al secretario general. El titular puede ser un letrado o un funcionario del cuerpo de técnicos, de funcionarios técnicos. En el Congreso de los Diputados, por ejemplo, tenemos la directora general de Recursos Humanos y Gobierno Interior, que creo que es la presentadora de nuestro panel, y otras cámaras como Canarias, Cataluña, contemplan estas figuras. Adentrándonos ya a lo que son las funciones, como he dicho que el letrado secretario general está en la cúspide del funcionamiento administrativo de las cámaras, a él le corresponde la dirección de personal y, entre otras cuestiones, pues elabora las plantillas del personal, el régimen de jornada y horarios de los trabajadores, entre otras cuestiones. En cuanto al régimen disciplinario, pues la imposición de faltas leves le corresponderá a él y, respecto de las faltas graves y muy graves, designará un instructor o un secretario. En todo caso, a los letrados, no solo al secretario general, le corresponde muchas veces la gestión administrativa, por lo menos la coordinación entre los distintos servicios y siempre las funciones de estudio y propuesta a nivel superior. Asimismo, les corresponde la verificación, una vez celebradas las elecciones, los diputados, una vez que ya han cumplido y se han verificado por las respectivas juntas electorales que no concurren en ellos ninguna causa de inelegibilidad, ya son entonces parlamentarios, deben acudir al letrado secretario general a presentarle las credenciales que le han expedido la Junta Electoral, que quedarán custodiadas en un registro en la Secretaría General de la Cámara, y además se verificará que no concurre ninguna causa de incompatibilidad en ellos, por razón de profesión, de cualquier otro cargo público que estén ostentando, y además se les tomará juramento o promesa de acatamiento de la Constitución y de las leyes. También corresponde a los letrados, en este caso a su superior jerárquico, la verificación de la correcta constitución en el momento de la constitución de las cámaras, de los grupos parlamentarios, de la mesa de la Cámara, en la investidura del presidente del Ejecutivo y cualquier otro procedimiento ad hoc que prevean los reglamentos de la Cámara. La función esencial de los letrados siempre es el asesoramiento jurídico. Ya hemos dicho que al letrado secretario general le corresponderá el asesoramiento tanto a la Cámara como al Pleno y puede delegar este en cualquier otro letrado. Por su parte, a los letrados de las comisiones les corresponde el asesoramiento al presidente sobre cualquier asunto de su competencia, presidente de comisión, asistencia a todas las sesiones de la comisión, así como a sus reuniones, la programación del guión del debate con todo el reparto de tiempos, asistencia a las reuniones preparatorias de trabajo, informar al letrado secretario general de cualquier problema que surja en la interpretación del reglamento y la elaboración de informes. Por su parte, en la participación del procedimiento legislativo, los letrados deberán verificar la viabilidad jurídica de las enmiendas que los diputados hayan presentado, siempre con esa imparcialidad que ha dicho Ana anteriormente y objetividad. Y por otro lado, siempre que hay una tramitación de una proposición o proyecto de ley, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, los letrados deben elaborar una nota sucinta con la normativa vigente y la jurisprudencia constitucional aplicable al caso. También participan en la correcta designación o verificación de la correcta designación de miembros de otras instituciones
listas, levantarán acta y expedirán certificados en su calidad de fedatarios públicos, serán miembros o el secretario de la Junta Electoral correspondiente y le corresponde el asesoramiento, representación y defensa en juicio de la Cámara ante todos los órganos jurisdiccionales, incluido el Tribunal Constitucional. Asimismo, deben verificar por el cumplimiento de la normativa en materia de transparencia. Los grupos de interés, que ahora, por ejemplo, el Congreso de los Diputados prevé regular que se deje constancia en un registro de todos los contactos que un diputado haya podido mantener con grupos de interés o cualquier otro personal de la Cámara. También verificarán o intentarán el contacto, la comunicación con los ciudadanos en el denominado Parlamento Abierto para que estos puedan participar en el funcionamiento ordinario del trabajo de la Cámara. Deberán velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos y participarán en la administración electrónica, en la elaboración del presupuesto de la Cámara y en materia de contratación serán siempre miembros de las mesas de contratación que procederán a la elección de la licitación o del seleccionado dentro de la licitación y la presidencia de los tribunales de resolución de recursos en materia contractual. Igualmente participan en la elaboración y seguimiento de los planes de igualdad y protocolos de acoso y serán siempre parte integrante de casi todos los grupos de trabajo que se constituyan dentro de la Cámara. Simplemente y a modo de conclusión, dado que el tiempo corre, decir que constituye la columna vertebral de todo el funcionamiento administrativo de la Cámara y siempre en la cabeza de la pirámide jerárquica de esta Cámara va a ser un letrado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, una de las preguntas que nos han llegado es si todo este material y esta exposición va a estar a disposición de quienes están siguiendo este encuentro y sí, y además incluso me dice Marioniti que si se da consentimiento para ello se publicará un libro con todo este material tan importante. Hemos visto que lo que nos cuentan tanto Cristina como Ana está todo reglamentado y todo viene además, está basado en la propia Constitución española. Qué importante es que una norma de rango constitucional reconozca la separación de poderes y la autonomía parlamentaria. Y Mirta, has sido senadora nacional y yo te pregunto, ¿cómo crees que podemos conseguir el compromiso para que el propio poder legislativo se autolimite? Porque finalmente sería autolimitarse. ¿Cómo crees que se puede conseguir, Mirta? Mira, yo creo que uno de los temas fundamentales que se tiene que trabajar en la región, sobre todo latinoamericana, es la constitucionalización, por una parte de la carrera y de la preparación y la profesionalización parlamentaria, pero el otro tema es el de la independencia de órganos. Tú sabes que cuando hay independencia de órganos, de poderes, una independencia real que no solo pase por la norma, sino que sea una práctica cotidiana, como es el caso de algunos países, y ahí creo que España pues se lleva la flor, amerita esto, ¿no? Y eso pasa lastimosamente más por decisiones políticas, ¿no? Cuando los poderes están sobrepuestos el uno sobre el otro, indudablemente se constituyen en obstáculos para lograr una real independencia y por lo tanto optimizar los servicios y su propia razón de ser de cada uno de los órganos, ¿no? Hay mayor fiscalización del órgano legislativo sobre el ejecutivo cuando hay independencia de poderes y cuando además tenemos un órgano completamente estructurado sobre la capacitación, sobre la competitividad. Entonces logramos indudablemente órganos mucho más eficientes y los mecanismos de control, de fiscalización, de gestión y de propia legislación son pues mayores, ¿no? Entonces yo creo que por ahí pasa una de las grandes decisiones, por eso que yo pongo en mi presentación de que uno de los grandes desafíos es el rol personal, el que la profesionalización esté puesto también en la propia Constitución, como es el caso de España. Eso no pasa en nuestra normativa. En el caso de Bolivia tenemos el Estatuto del Funcionario Público, donde sí se habla de la formación constante, etcétera. La cuestión está en los hechos, no en la práctica. Cuando lo dice en la norma, pero no se aplica en la práctica, hay desafíos todavía pendientes y obviamente cada uno de los países varía en su propia realidad y en su propia práctica, ¿no? Efectivamente, es muy importante. Y Ana, ¿cuán importante es que el sistema de acceso esté regulado por unas normas con igualdad de oportunidades, con transparencia, para que no se llegue a través de un clientelismo político a la administración parlamentaria? ¿Cómo es de importante el sistema de oposiciones y de concurso-oposición?
Pues efectivamente es muy importante, como ya he dicho en mi primera intervención, es la base de lo que luego asegura perfectamente o precisamente esa actuación, o debe asegurar esa actuación imparcial, objetiva e incluso, como he dicho, neutral por parte del letrado parlamentario, por las connotaciones que también he indicado. Se trata de asesorar, de desarrollar una serie de funciones en un ámbito de un pluralismo político y donde esa neutralidad es más importante, que tal vez, o tiene un plus mayor, no digamos que más importante, pero tiene un plus mayor que en el ámbito del ejercicio de las funciones que realiza un funcionario en la administración que depende del Poder Ejecutivo. No me ha dado tiempo a exponerlo, pero sí que es verdad que venía en la presentación, en ese proceso de selección aparecía o figuraba también una diapositiva que hablaba de la convocatoria, es decir, la transparencia en ese procedimiento selectivo que auspicia precisamente la concurrencia pública y la igualdad también es esencial, y esa transparencia se lleva a cabo a través de una convocatoria pública, una convocatoria que se difunda y sea conocida para que todos aquellos que reúnen los requisitos fijados en la normativa puedan presentarse precisamente a esas plazas o esos puestos, en este caso de letrado de Parlamento. Y luego, por otra parte, también quiero indicar que no son, normalmente son oposiciones o concurso oposición, normalmente son oposiciones en el ámbito de los letrados parlamentarios, son oposiciones muy duras. Muy dura. El otro día, buscando, encontré una de las últimas oposiciones que se han convocado, que fueron a letrados en el Parlamento de Andalucía, y eran 4, dentro de la oposición, eran cuatro pruebas. 4 pruebas. Una me parece que era escrita, otra oral, otra práctica y una cuarta de idiomas. Y un temario bastante amplio que asegura ya desde la base, desde el inicio, desde la adquisición de la condición de funcionario, ese temario asegura una profesionalización del cuerpo, sin lugar a dudas. Sin duda es fundamental contemplarlo en la Constitución, recoger las funciones, recoger todas las normas, el acceso, etcétera, de una manera segura y objetiva. Y además, claro, Cristina, qué importante que ese coche que yo decía al principio, ¿no?, adaptado al siglo XXI, tenga una Secretaría General muy amplia, porque son muchas las funciones que una Secretaría General tiene que cumplir con la administración parlamentaria. Hay diplomacia parlamentaria, hay cuestiones económicas, hay cuestiones de mantenimiento, jurídicas. ¿Cómo crees que es de importante que esa Secretaría General se adapte a los nuevos tiempos para poder dar cumplimiento a las funciones del Parlamento? Pues yo creo que conforme van avanzando los tiempos, no solo se mantienen las antiguas, sino que, como he dicho, se van ampliando. Es decir, cada vez que hay una nueva necesidad, esta pandemia ha permitido la ampliación de toda la administración electrónica. No solo la imposición legal que ya teníamos de empezar a trabajar con cero papel, con un registro electrónico, sino que se ha permitido el voto telemático, algo que desde hace 20 años venía diciendo toda la doctrina, que no daba las garantías jurídicas necesarias, pero claro, la realidad de los hechos nos ha hecho ampliar eso. Pues de la misma forma, toda la normativa en materia de igualdad nos hace seguir y crear grupos de trabajo dentro del seno de la Secretaría General que verifiquen el cumplimiento de esa legalidad, que permitan tener un plan de igualdad, un plan de lucha contra el acoso dentro de la Cámara. No sé, son continuas las manifestaciones, igual que en materia de protección de datos. Cada nueva ley realmente que genera nuevas competencias administrativas obliga a la Secretaría a una nueva adaptación e incluso ampliación. Muchísimas gracias a las tres juristas excelentes y continúa adelante con las ponencias. Mario me advierte de tiempo. Muchísimas gracias a todos y gracias a las tres por vuestras estupendas intervenciones. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.